Bueno, muy buenas tardes todavía. Cuando leen el currículum de uno no sabe si preocuparse o alegrarse, porque el papel coge tantas cosas, ¿verdad? Entonces se generan unas expectativas y a veces están muy por encima de lo que el conferencista o el interventor acá pueda hacer. Lo único que quisiera decirles es que lo que vengo a hacer, lo vengo a hacer con mucho gusto, con mucho cariño y sobre todo con mucha modestia. Solo vamos a compartir aquí algunas ideas con ustedes de lo que está ocurriendo en la región y de lo que está impulsando el organismo que representamos, el CLAD. Agradecer profundamente al gobierno de Guatemala, no solo por la gentileza de invitarnos a intercambiar con ustedes estas ideas, sino también por ser anfitriona y acoger acá el primer encuentro internacional de institutos y escuelas de administración pública de Iberoamérica, que se estará desarrollando los días mañana, jueves y viernes en la hermosísima ciudad de Antigua. Agradecerle profundamente al amigo Leonel Mercigui, un aliado sempiterno en el Consejo Directivo del CLAD y que nos permite avanzar en la dirección que en el marco de esta gestión de la Secretaría General nos hemos planteado. Y saludar a una amiga, Patricia, la consideramos nuestra amiga, la directora del Servicio Civil. Nos encontramos constantemente en distintos eventos, pero siempre relacionados con esta temática. Y a cada uno de ustedes, no solo saludarles de forma efusiva, sino también felicitarles por el mundo que están ustedes transitando, el que han escogido, el mundo de la administración pública, pero muy importante porque ustedes lo han hecho no solo desde la perspectiva de la praxis, sino que lo han hecho desde la perspectiva también de la formación, de la capacitación, de la construcción, del conocimiento, como lo están haciendo a través de los programas de posgrado que ustedes están cursando. Fíjense que vinimos a reflexionar más que cualquier otra cosa, a presentar ideas, y a partir de ahí ustedes van construyendo sus conocimientos en función de lo que ustedes entiendan que mejor conviene para su país. Una de las cosas que el CLAD dice es: no hay imposición, no puede haber imposición, no hay recetas. Ya las recetas fracasaron todas en América Latina. Fracasaron tanto que algunos de ustedes hasta llegaron a pensar que se acabó la reforma del Estado. Así como Fukuyama, de manera errónea, por fortuna que luego corrigió, dijo que llegó el fin de la historia a partir de que cayó el socialismo real en la Europa del Este. Se equivocó porque dijo que finalizó la historia. Bueno, así se equivocaron algunos cuando dijeron ya no más la reforma del Estado. No, lo que tenemos es que replantear la estrategia de la reforma del Estado en América Latina, porque la que se llevó hasta un punto no dio resultado. Bueno, me han colocado el abanico en dirección directa, vale la redundancia. Ya estaba sintiéndome más en Santo Domingo que en cualquier otra parte, ese calorcito que uno tanto añora. No me lo da tanto Caracas, porque Caracas es una ciudad mucho más fresca. Santo Domingo es una ciudad muy, muy caliente. Les invito a los que no han ido a que nos visiten. Santo Domingo no es tan bonita como Antigua, pero es bonita. Miren, fíjense que antes, claro, de entrar a esa reflexión propia de la conferencia, yo quisiera comentarles algo de qué es el CLAD. Ustedes, yo sé que la mayoría conocerán algo del CLAD, porque estas siglas andan circulando por todos lados, pero es bueno que sepan que el CLAD fue creado por recomendación de la 26 Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1971 y fue posteriormente creado en el año 1972 por la iniciativa práctica de 3 países, Venezuela,
Perú y México. Y a partir de ahí el CLAD empezó a crecer y hoy el CLAD tiene 21 países miembros. Los 19 países latinoamericanos, solo se excluye a Puerto Rico por razones que ustedes habrán de saber, más 2 países de la península ibérica, España y Portugal. El objetivo del CLAD se resume en impulsar los procesos de reforma, modernización, fortalecimiento institucional y transformación del Estado en Iberoamérica. Después teoricemos todo lo que querramos, pero hasta ahí podemos hablar del resumen del objetivo del CLAD. El CLAD tiene un consejo directivo que es su instancia política. El consejo directivo está compuesto por los 21 países que lo integran y tiene una mesa directiva que está compuesta por 4 cargos, un presidente y 3 vicepresidentes o presidenta. Actualmente la presidencia del consejo directivo del CLAD la tiene Costa Rica, acaba de entregársela a Brasil, a Costa Rica, en noviembre del año recién pasado. La primera vicepresidencia, que es cautiva, la tiene el gobierno de Venezuela, por razones estatutarias. Cuando el secretario general, como es el caso actual, no es venezolano, la primera vicepresidencia del Consejo Directivo le corresponde al país sede, Venezuela. La segunda vicepresidencia la tiene el gobierno de España y la tercera vicepresidencia la tiene el gobierno del Paraguay. Luego está la Secretaría General, que es la instancia técnica, la instancia de conducción del CLAD, la que pone en práctica todo lo que se decide en el Consejo Directivo. Tiene el CLAD una línea programática muy ambiciosa, un congreso internacional que se realiza anualmente y que, si mal no recuerdo, Leonel, 2005 acá, estamos preparando ya el congreso número 19, que será en Quito, Ecuador, entre los días del 11 al 14 de noviembre. Ojalá y que buena parte de ustedes puedan participar, no solo como oyentes, sino también presentando las experiencias desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de gestión que se tenga en el gobierno de Guatemala. El promedio de participantes en los congresos del CLAD son 1.800 personas. Miren si es un evento grande, ¿eh? Hay algunos congresos que tienen 2.400, como fue el congreso participante, como fue el de Brasil, en Salvador de Bahía. Otros tienen 1.800, como fue el congreso de Colombia, en Cartagena. Y otros tienen 1.600, como es el congreso que acaba de ocurrir en Montevideo, Uruguay. Es decir, que el promedio entonces oscila en los 1.800 en la actualidad. Pero también el CLAD tiene una escuela, la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, que tiene una sede virtual. Cada INAP o Escuela de Formación de Funcionarios y Empleados y Servidores Públicos en América Latina, o mejor dicho en Iberoamérica, es la sede de esta Escuela Iberoamericana. De hecho, ya estamos viendo las posibilidades de hacer un curso, por lo menos en este año, con el gobierno de Guatemala, con el INAP de Guatemala, aunque sea en la modalidad virtual, porque el CLAD utiliza modalidad presencial, modalidad virtual y modalidad combinada virtual-presencial. Bueno, tiene una línea de asesoría técnica que entrega a los países que más lo necesitan en la región, y esto ha dado muchos resultados. Los países que lo han usado están muy agradecidos. Por ejemplo, aquí se utilizó para el premio, ¿verdad?, para el establecimiento del Premio Nacional a la Calidad, y el CLAD dio esta cooperación para el gobierno de Guatemala. Bueno, el CLAD tiene unos documentos que ya Leonel hacía mención en sentido general. Estos documentos constituyen la doctrina y la estrategia de reforma y modernización del Estado del CLAD en Iberoamérica. Pero estos documentos del CLAD no tienen efectos jurídicos vinculantes. Son recomendaciones para que los países le den el uso que se corresponda con las características, la naturaleza de su propio país y de su propia administración pública. Tenemos la Carta Iberoamericana de la Función Pública,
la Carta Iberoamericana de Gestión de Calidad en el Sector Público, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el Código Iberoamericano del Buen Gobierno, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y la última aprobada en octubre del año pasado, la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en su relación con la administración pública. Pero también el CLA tiene un documento que se denomina Una Gestión Pública Iberoamericana para el siglo XXI. Y tiene otro documento aprobado en Panamá el año pasado que se denomina Planificación para el siglo XXI. Les aclaro que el CLAP es Secretaría Técnica para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El CLAP prepara la Conferencia Iberoamericana de Administración Pública y Reforma del Estado. El año pasado en Panamá, este año será en México. En cada una de esas conferencias de ministros, o sea, todos los documentos del CLA son aprobados. Primero por la Secretaría General, una aprobación técnica. Luego viene una aprobación combinada técnico-política, el Consejo Directivo del CLA. Luego viene una aprobación política, la Conferencia de Ministros de Administraciones Públicas y Reforma del Estado. Y luego viene una aprobación ultrapolítica, que es la que le dan los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Todos los documentos del CLA, todos han sido aprobados mediante un procedimiento como este que les estoy intentando describir. Con estos documentos es que el CLAD habla de reforma y modernización del Estado en la región. ¿Por qué? El plan de la ponencia es sencillo: decirle de dónde venimos, decirle dónde estamos y decirle hacia dónde vamos. Lo van a ver en los epígrafes de manera distinta, pero en definitiva es la mejor manera de explicar. ¿De dónde venimos? América Latina, aquí saco un poquito la península ibérica. América Latina tiene unos problemas que le son comunes en materia de administración pública, pero las soluciones no deberán ser exactamente comunes. Hay soluciones parecidas, pero cada país tiene una realidad jurídica, una realidad cultural, una identificación fáctica, y todo eso tiene que ser respetado al momento de instalar los procesos de reforma y modernización del Estado. América Latina tiene un legado nefasto en materia de administración pública, del cual no podemos sentirnos orgullosos, lamentablemente. Tiene muchísimos motivos, muchísimas razones, pero si nos dedicáramos a eso, nos pasáramos el tiempo que me asignaron para esta conferencia hablando de esa cosa, que a propósito pueden entusiasmar mucho a uno. Y prefiero decirle, ese legado se expresa en ineficiencia. Las administraciones públicas latinoamericanas han sido históricamente ineficientes. No hay una relación entre costo-beneficio. Inversión, si pudiéramos llamar inversión, diríamos mejor gasto y resultado. Los ciudadanos no se han sentido satisfechos con los servicios que le entregamos. No se sienten conformes con los trámites innecesarios a los que los somete el Estado para accesar a un proceso o para accesar a un servicio público. El patrimonialismo. Históricamente, los funcionarios públicos, inspirados, los funcionarios, los servidores públicos, aquí hay una diferenciación. En todo esto, aquí en Guatemala, en la República Dominicana no existe diferencia. Cuando se habla de servidor público, se habla de funcionario público. En Dominicana, servidor, empleado, funcionario, agente público tienen el mismo significado. Suena más bonito lo de funcionario, si de verdad todo el mundo quisiera que le llamen funcionario. Yo digo que el funcionario, este concepto viene del verbo funcionar, al que debe llamársele funcionario es al que funciona, ¿verdad? Al que pone a la administración pública a funcionar. Por lo regular le llamamos funcionario al que hace cualquier cosa menos esa, solo por estar. En Dominicana resolvimos esa cuestión jurídicamente. Es decir, que voy a tener que estar haciendo la aclaración. Esto viene de la doctrina, Los tratadistas del derecho administrativo tuvieron muchas dificultades en el pasado también
para diferenciar una de la otra, y si te nombraron por decreto, tú eres funcionario. Si te nombraron, si tienes un nombramiento simple, eres un servidor o un empleado. Bueno, las constituciones no dicen exactamente de qué manera los presidentes nombran a los empleados públicos. Simplemente dice que los nombran, la mayor parte de las constituciones en la región. Pero respeto, claro, y voy a tratar de cada vez que me refiera a esto, para que nos entendamos mejor, la realidad jurídica de este país. Por eso es que no se puede imponer nada. Por eso es que no se puede calcar nada. Por eso es que no se puede copiar nada. Veamos lo que otros países han hecho bien, pero adaptémoslo a nuestra realidad. No los adoptemos en esos procesos, porque ya venimos de fracaso por ese motivo. Ese patrimonialismo, le decía, inspirado por el caudillismo y el personalismo que ha operado en América Latina, desde que nos designan en un cargo, pensamos que esos cargos son de una finquita heredada de nuestros ancestros. Y la vamos a tratar como tal. Y aquí se hace lo que a mí, como funcionario público, me dé la gana. Ese patrimonialismo. El clientelismo político, ya decía Leonel al inicio. La discontinuidad permanente del Estado porque se asumieron los cargos públicos como el botín político, a lo que los norteamericanos y el sistema anglosajón le denominaron el spoil system o el sistema de despojo. Los cargos públicos se asumieron como botín de guerra y las elecciones presidenciales se asumieron como una guerra. Y el que gana la guerra es acreedor del botín. ¿Y el botín cuál es? Los cargos públicos. Esa ha sido una desgracia en América Latina, porque nos olvidamos de todo el mundo. En este caso, ¿quién es todo el mundo? Los ciudadanos, que son los acreedores, son los que tienen derechos a que le demos buenos servicios, a que le demos un buen trato en la administración pública. El formalismo y aislamiento burocrático. Un antídoto al patrimonialismo, al clientelismo, al finquismo, al personalismo, al caudillismo, intentó ser, y en algunos casos lo fue, en otros casos solo lo intentó, el planteamiento burocrático de Max Weber. Al pobre Max Weber lo han satanizado, ustedes lo saben. Tan buena estructuración conceptual y fáctica como ocurrió en Inglaterra, y todavía ocurre en Inglaterra, como ocurrió en Alemania y todavía ocurre en Alemania, que fue la formulación de la burocracia de Weber, cuando él decía: los servidores públicos, los empleados públicos, los funcionarios públicos, como sea, son tales cuando alcanzan el sumum de la organización, el sumum de la capacidad y el sumum del buen comportamiento en el ejercicio de los cargos públicos. Eso fue lo que planteó Weber. Que hoy no debemos hablar de los planteamientos weberianos exactamente como fueron planteados originalmente porque respondían a otra época. Sí, pero lo que ocurrió en América Latina fue que nunca aplicamos el modelo burocrático de Weber, con honrosas excepciones. Y después queríamos pasar del clientelismo, del patrimonialismo, al gerencialismo. Y ahí también quedamos enganchados, no sé si entienden el término. Ahí quedamos mal también. Pero bueno, ¿qué es lo importante rescatar? Que malinterpretamos a Weber en la práctica y lo que hicimos fue complicarle la cosa a los ciudadanos. Y entonces se formó una casta, una nueva clase se formó en la administración pública, la clase de los empleados de carrera, que no aceptaban evaluación, patente de corso, ya yo soy de carrera, soy inamovible, nadie me mueve. Eso no funciona así. Incluso no estamos de acuerdo con el concepto de inamovilidad. Es el concepto de estabilidad condicionada. ¿Condicionada a qué? A resultado, a buen comportamiento, a evaluación, a eficiencia. Eso es lo que es la carrera administrativa. Eso es lo que es un sistema de mérito. Un sistema de mérito no es como ocurre lamentablemente en Uruguay. Por fortuna acaban de aprobar su ley de servicio civil moderna ya. Ojalá y la pongan en práctica cuanto antes. Que para cancelar a un empleado de carrera había que ir hasta el Parlamento, o hay que ir todavía hasta el Parlamento, porque se confundió el concepto de mérito. Se habló de inamovilidad, y cuando usted de carrera nadie lo puede mover, aunque usted no sirva como servidor, funcionario o empleado público. Claro, entonces
Esa mala aplicación del concepto weberiano llevó a formar esa clase. Y fíjense que se ha criticado históricamente a los políticos por el secuestro del Estado, como que son ellos los únicos que lo han hecho. Pero también sindicatos en países de la región han secuestrado al Estado. Intereses corporativos empresariales han secuestrado al Estado. Pero también clases de funcionarios públicos han secuestrado al Estado también. Entonces, por eso es que hay que analizar el Estado con un criterio de integralidad. Nadie puede secuestrarlo. Los empleados de carrera no pueden valerse de esa condición. Y miren que hago apología de los sistemas de carrera. El país que no establece un sistema de mérito, un sistema de carrera administrativa, un sistema meritocrático, no llega a ningún lado. Busquen en el mundo completo para que te vean dónde está la diferencia de los países que han avanzado y los que no. Bueno, también la administración pública nos legó una fragilidad terrible en lo social. A la administración pública se le olvidó para quién trabaja, a quién le sirve, y había una visión egocéntrica, autorreferenciada. Yo soy el funcionario público, yo soy el empleado, el servidor público, yo soy el que cuento. Se nos olvidó que son los ciudadanos los que cuentan. Y recuerden, todavía ocurre, las autoevaluaciones complacientes. ¿Cómo lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública? Y sale el ministro de Salud Pública. Lo estamos haciendo muy bien. Tú autoevaluándote, ¿verdad? Vamos a preguntarle a los ciudadanos a ver cómo lo estamos haciendo los funcionarios públicos. Bueno, esos son de los errores históricos que hemos cometido. La excesiva centralización, nos olvidamos del ámbito territorial, nos olvidamos de cuáles son los espacios de construcción plena de democracia, que todo el mundo sabe que es el ámbito municipal, el ámbito territorial. El desarrollo se construye de abajo hacia arriba, no se impone. Por tratar de imponerlo fue que fracasamos. El gobierno nacional tomando decisiones respecto de lo que más le conviene a un municipio que está a 100 kilómetros de la ciudad capital y que probablemente esos funcionarios nunca lo han visitado. Y ellos toman las decisiones sin preguntarle a los pobladores, sin preguntarle a la comunidad. La imitación de fórmulas extranjeras. Y todavía estamos insistiendo en algunos casos en eso. Todavía creemos que lo que funcionó bien en Chile tiene que funcionar exactamente igual bien en Guatemala. No necesariamente. Veamos cómo han funcionado las cosas en Chile. Analicémoslas y veamos qué de eso puede funcionar bien en Guatemala. Tenemos que ver el contexto, tenemos que ver las realidades. Vinieron los organismos internacionales, a partir del consenso de Washington precisamente, y dijeron cuál era el modelo de Estado que debía tener América Latina hoy. Un Estado para toda América Latina. Y ahí nos vendieron la idea, que muchos compraron lamentablemente, del minimalismo estatal. Hay que privatizarlo todo. Privaticémoslo todo porque el Estado es mal administrador hoy. Yo no sé si aquí hay ejemplos, en mi país y en otros que conozco hay muchísimos ejemplos. Los propios administradores del Estado eran empresarios privados y eran muy buenos, se desarrollaron mucho como empresarios privados, fueron exitosos, pero hicieron fracasar al Estado. ¿Por qué? Por los conflictos de intereses. Un ejemplo nada más, que ocurrió en muchos de nuestros países, espero que aquí no haya ocurrido para no generar yo ninguna apatía acá. El sistema energético, sistema eléctrico público, se lo daban a dirigir a X persona. Pero esa persona, su negocio en el sector privado era importar plantas eléctricas, no sé cómo le dirán aquí, generadores eléctricos. Para que su empresa de importación de generadores eléctricos tuviera éxito, ¿qué tenía que ocurrir? Hacer colapsar el sistema de energía pública, y lo hacían colapsar. Entonces, no hubo honestidad, lo que hubo fue mucha hipocresía y engañaron al Estado. Y después, ellos mismos compraron las empresas del Estado a precio de vaca muerta, como decimos en la República Dominicana. ¿Lo entienden acá, verdad? Bien. Déficit democrático. Evidentemente que la administración pública, por ser caudillista, por ser egocéntrica, se olvidó de todos los demás. Y a mí me dieron un ministerio, a dirigir un ministerio. Aquí yo voy a traer solo a mi gente y no voy a escuchar a nadie. Y no me importa si son capaces, no me importa si son honestos. Ellos se pusieron difónicos, roncos, voceando detrás en la caravana del partido. Ganamos las elecciones
los cargos son nuestros. Y de fracaso en fracaso, pero a nadie le importaba eso. Hasta que llegó la crisis. Hasta que llegó la amenaza de crisis, hasta que colapsaron las economías más grandes del mundo, pero también con una hipocresía. Fíjense que solo nos hablan de una crisis económico-financiera, pero todo el mundo sabe que la crisis no es solo económico-financiera, pero todo el mundo sabe que esa crisis económico-financiera la provocó otra crisis. ¿Cuál? Barbuceen ahí. ¿Por qué llegamos a este nivel de crisis económico-financiera? Porque dijimos que el Estado no tenía que ser ni siquiera regulador, que le dejáramos eso al sector privado, que el mercado se autorregula. Otra de las grandes mentiras que se han hablado en el mundo. ¿Cómo que el mercado se autorregula si eso es una composición de intereses? Cada quien va a jalar para su lado. Es el Estado el que tiene que regular al mercado. Y esa visión mercadocéntrica tiene que convertirse, como ya se está convirtiendo, en una visión ciudadanocéntrica. Un Estado pensado para el ciudadano. Y ahí ¿qué nos llevó? La corrupción administrativa, la crisis moral. ¿No hay crisis política también? Las tenemos todas, pero nada más hablamos de la crisis económico-financiera. Y hay de una que no queremos hablar porque somos corresponsables todos. La crisis medioambiental. ¿A qué se le cuentan los muertos ahora? ¿A las guerras o a los fenómenos naturales? Al cambio climático. ¿A qué se le cuentan los muertos? ¿A la guerra o a la violencia callejera? ¿A la delincuencia común? ¿Al crimen organizado? ¿Al narcotráfico? Nos descuidamos. Hace 30 años que esto se predijo. Y los gobernantes, de forma irresponsable en América Latina, no hicieron caso. Hoy, ¿ustedes creen que el crimen organizado hoy se está realmente combatiendo? No, se está aporreando. Yo busco la forma de que en mi país no tenga tanta incidencia, pero se lo mando a Guatemala, pero se lo mando a El Salvador, y como Guatemala es una especie de corredizo, se lo mando a Dominicana, que se ha convertido también en una especie de puente por el descontrol en Haití. Entonces, esa es la verdad. Claro, no la única verdad, esa es la que yo le puedo comentar a ustedes en este momento, pero la verdad no es absoluta. La verdad se compone de un conjunto de trocitos de verdades, y entre todos debemos construir la gran verdad. Y esa gran verdad es la que nos debe llevar al desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Pero para eso tenemos que contribuir todos, todos. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a todos. Y ese déficit democrático nos ha llevado a esto. Como no escuchamos a nadie, y todo el mundo advertía, o mucha gente advertía, pero a nadie escuchamos porque yo controlo la administración pública. Claro, y como consecuencia de eso se convirtieron desatinos con la reforma del Estado y la modernización en América Latina. Por ejemplo, este modelo neoliberal nos lo impusieron. El consenso de Washington dijo que era lo que debía hacer América Latina. Ustedes se han preguntado, ¿y por qué será que en el Reino Unido la crisis no ha pegado tan fuerte? Ellos nunca aplicaron la tesis del minimalismo estatal. Mientras ellos le decían a los gobiernos de América Latina que debían achicar el Estado, ellos hacían más grande el suyo. Desde que se destapó la crisis inmobiliaria y financiera en los Estados Unidos, ¿qué hicieron? Ahora lo están regulando todo. Todo lo están regulando. Ahora es uno de los estados más centralizadores que puede existir. En eso parece un estado comunista. Le están regulando todo. Claro, porque nos descuidamos, se descuidaron. Entonces, ahí la ciencia de la administración, sobre todo, la academia, tiene que aportar mucho en este momento. Hay que analizar bien los fenómenos, hay que analizar bien los procesos para que no vuelvan a imponernos estos fracasos, porque en definitiva nos impusieron fracasos. El Estado huyó, había que hacerlo pequeñito, había que dejarle todo esto al sector privado y había que incluso dejar que ellos se autorregularan. Claro que el sector privado es importante. ¿Quién ha dicho que no es importante? Muy importante. Pero tiene su espacio, tiene su función, tiene su tarea y el Estado tiene la suya. Y por eso hoy se habla de la cooperación público-privada.
Donde sea necesario, el sector privado debe tener participación para contribuir al desarrollo de nuestras sociedades. Pero el Estado decide. Los que son elegidos para tomar decisiones son los políticos. El problema de los políticos es que han tomado muy malas decisiones, porque han estado muy mal asesorados y porque se han hecho acompañar de mucha mala gente. Ya eso es otro tema, pero la decisión siempre será política, nunca podrá ser de tipo empresarial en la administración pública. Ya le decía, se soslayó el principio de la legalidad, esa visión mercadocéntrica, dijo, no tiene que haber ley, deja que el gerente lo hace todo. Y el gerente como tal empezó a hacer lo que le daba la gana. ¿Y qué era lo que le daba la gana? Su conveniencia personal. Ya no miraba en el ciudadano, sino miraba hacia adentro. ¿Qué es lo que a mí me conviene? Y se instaló prácticamente una mafia corrupta en la mayor parte de los países de América Latina, en los gobiernos. Enfoque minimal, bueno, ese principio de legalidad, no olviden que es el principio por excelencia de la administración pública. No sé si hay abogados entre ustedes, que sería lo que mejor nos comuniquemos en este sentido. El principio de legalidad es el principio motor de la administración pública, que implica que la actuación de todo servidor, empleado, funcionario público, debe ceñirse a una norma preexistente, independientemente del criterio de discrecionalidad administrativa que también opera. Pero los estados, recuerden que es lo que estamos construyendo, lo vamos a ver más adelante, el Estado social y democrático de derecho. Ese es el Estado que estamos construyendo. Entonces, la ley, el derecho, la norma, juega un papel determinante en esto. Ese enfoque minimalista nos llevó al fracaso. Resulta que la Constitución decía una cosa. Recuerden que la Constitución es el contrato social al que hizo alusión hace mucho tiempo Juan Jacobo Rousseau, cuando decía que entre gobernantes y gobernados hay un pacto, hay un contrato social y cada quien debe cumplir su parte. Esa es la Constitución. Entonces, ¿cómo es que si la Constitución manda a un servicio y a un derecho de salud pública, tú me vas a privatizar la salud? Está violando el ordenamiento jurídico. Bueno, eso fue producto de esta corriente neoliberal que hicieron que el Estado huyera. Hay un proceso incompleto de reforma, una pena, un lamento. La reforma del Estado en América Latina se analizó no como un conjunto de hechos que nunca concluyen. La reforma no tiene término, la modernización no tiene término. Eso es infieri, eso es creciente, eso es permanente. Pero en América Latina nos vendieron una idea falsa. Reformé el Estado guatemalteco. Nunca llegará ese momento. Estoy reformando el Estado guatemalteco. Esa es la idea, ese es el concepto. Y lo hicimos peor. Vimos la reforma como un hecho aislado. No solo como un hecho culminante, sino también como hechos aislados. Es decir, yo pretendía una reforma exitosa en América Latina solo reformando al Poder Ejecutivo, olvidándome del judicial y olvidándome del legislativo. Y peor aún, el Ejecutivo atomizó su propia reforma, creó 30 comisiones de reforma que nunca se juntaban, la reforma para la salud, la reforma para la educación, la reforma para la agricultura, y nunca se juntaron. La reforma tiene que verse desde una perspectiva integral, que no podamos avanzar a la par en todo, eso es otra cosa, pero el planteamiento, el diseño, el enfoque tiene que ser integral, porque el Estado es uno, incluso hasta en los estados federados. Imagínense ustedes, la mayor parte de nuestros estados son unitarios y no podemos con ellos. Cuando pensamos en Brasil, cuando pensamos en los propios Estados Unidos de América, cuando pensamos en México, cuando pensamos en Alemania, todos estos estados federados. Es decir que para nosotros es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Es que no nos hemos decidido a hacerlo bien, a hacerlo correctamente, y hemos estado pagando las consecuencias concretas. Ausencia de un debate científico y académico. Pero el Estado echó a un lado a la academia, y la academia lo hizo también peor. La academia se atrincheró y hasta tomó bandería política. Bueno, política siempre, pero bandería partidaria. Eso es un problema. Porque sin academia no hay Estado. Así de simple, no hay Estado.
En América Latina, Estado y academia no se juntan, ni siquiera la academia pública. Óigame, no le estoy hablando de la universidad privada, le estoy hablando de que el Estado crea una universidad pública y luego no le dice a esa universidad qué tipo de profesionales quiere que ella le prepare para alcanzar los objetivos de desarrollo del Estado y de la sociedad. No se juntan nunca. Claro que tenemos que fracasar. Entonces, tenemos que buscar los espacios donde Estado y gobierno se junten. Peor, creó los INAP y las escuelas para funcionarios y empleados públicos, para formar a los empleados y funcionarios públicos. Aprovecho ahora que Leonel no está y lo digo. Y entonces no le da dinero para formar a los funcionarios públicos. ¿Saben por qué? Porque dicen que eso es un gasto. El peor error que han cometido los gobiernos, todos en América Latina, es tratar la formación y la capacitación de los funcionarios como un gasto. Eso es una inversión, porque votábamos por los diputados de nuestra comarca, de nuestra comunidad, y luego los diputados se mudaban. Desde que asumían su curul, se mudaban para otro pueblo. Mentira, para una ciudad. Y ya, ¿a quién le íbamos a plantear las propuestas de soluciones legislativas si ya ni siquiera lo tenemos ahí, pero votamos por ello? Entonces no representaban a nadie. Por eso ya hay que hablar de una democracia participativa, con la gente participando. Al final, la gente es la dueña de su problema, es la dueña de sus bondades, de sus beneficios, pero también es la dueña de las soluciones. Si usted quiere buscar soluciones, vaya ya a la sociedad, vaya al seno de la sociedad y pregúntele a la gente, que sin mucha teoría le van a decir qué es lo que hay que hacer. Entonces luego usted eso lo sistematiza y le da sentido lógico a esos planteamientos y luego lo pone en la práctica. Esa es la democracia del siglo XXI, no otra. Inatención a problemas emergentes, ya lo digo. Ahí sabíamos que venía la delincuencia organizada, sabíamos que venía el crimen organizado, sabíamos que el narcotráfico se estaba enquistando en las instancias del poder estatal, sabíamos que estábamos destruyendo el medio ambiente y de que después el fenómeno del niño nos iba a embromar la vida. Ahora hay huracanes donde nunca antes llovió y hay huracanes. Resulta que en Filipinas hubo, ustedes saben, en estos días un tsunami de esto, y esta es la hora que no se sabe cuántos murieron. Así andamos en el mundo ahora. La naturaleza nos está ganando la pelea. Y quienes más contaminan en la humanidad no firman los convenios de protección del medio ambiente. Fíjense qué cosa. Y nos exigen a nosotros que lo firmemos y que lo apliquemos. Y nos dicen que combatamos el narcotráfico y ellos no combaten el consumo ni el narcotráfico en sus propios países, en sus propias ciudades. Así no se vale. Y los países de América Latina tienen que envalentonarse y las administraciones públicas tienen que ser dignas. Tienen que actuar y decirle la verdad a quien haya que decírsela. Nosotros los combatimos y otros los apañan. Así no se puede. Entonces, ahí la gestión pública de América Latina, sobre todo, la iberoamericana, pero la latinoamericana sobre todo, tiene un gran desafío. Bueno, y hubo retroceso en derechos fundamentales también. Claro, si el Estado va a dejarle al sector privado sus atribuciones, bueno, pues los ciudadanos pierden menos educación, menos salud, menos agua potable, menos alimentación. Todo eso se vino a menos en muchos de nuestros países y todo esto está conectado con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora, ¿hemos estado cruzados de brazos en la región? En la región se ha estado haciendo esfuerzo. Un país más que otros, pero hemos estado haciendo esfuerzos sostenidos. Y hoy ustedes pueden ver los resultados de las mediciones. No por otra cosa se dice que América Latina es el continente de este siglo. Ahí está dando la batalla, con muchos problemas, eso sí, tuviera menos problemas si no nos hubiésemos descuidado. Pero estamos dando la batalla. Y le estamos demostrando a norteamericanos y a europeos que sí se puede, con pocos recursos, con poca incidencia mundial, pero se puede. Y hemos venido haciendo cosas. Lo que pasa es que tenemos que tocar algunas cuestiones que son profundas y que son determinantes de un desarrollo sostenible, porque aquí no simplemente se trata de que crezca la economía. Todos los países de América Latina, más de 20 años, la mayoría de los países de América Latina, creciendo los numeritos macroeconómicos de manera sostenida.
Sí, pero de igual manera ha crecido la desigualdad y la pobreza sigue ahí. Entonces hay un problema serio de distribución de riqueza y la administración pública no se puede hacer la loca con este tema, porque el desarrollo sustentable, el desarrollo humano va a depender de una equitativa distribución de los bienes, de una equitativa distribución de la riqueza. ¿Qué hemos hecho? Esfuerzo por democratizar la gestión pública. Hay varios países donde el sistema de mérito, la carrera administrativa, el servicio civil está creciendo y está funcionando de manera más o menos adecuada. No hay duda de que eso está en este momento ocurriendo en la región. Profesionalización de la función pública. Arriba prefiero agregarle en lo de la democratización la participación ciudadana. Fíjense que no hay un solo ordenamiento jurídico en la región, sea constitucional o ley adjetiva, que se haya proclamado o promulgado en los últimos 15 años que el tema de la participación de los ciudadanos en la gestión pública no esté presente. Claro, lo que pasa es que decirlo en la norma no es lo mismo que hacerlo en la práctica. Pocos países en la región no cuentan ya con una ley de libre acceso a la información pública. Muy pocos países en la región no la tienen. Entonces es un proceso que va creciendo. Y la profesionalización de la función pública, que ya les comenté algo, ahí está el barómetro del servicio civil, incluso aplicado para Centroamérica y República Dominicana, y ahí están los países de la subregión dando la batalla y creciendo, y ya siendo reconocidos en instancias internacionales. Por ejemplo, nosotros acabamos de regresar hace un par de semanas de Dubái, de los Emiratos Árabes. Ellos nos pidieron que les lleváramos un panel en un evento, en un congreso de gestión pública que desarrollaron, que le lleváramos 4 experiencias, 3 o 4 experiencias de América Latina en materia de gestión pública. O sea, ya se está reconociendo en cualquier parte del mundo que América Latina está dando la batalla, está dando la pelea. La nueva tecnología de gestión, aquí yo tengo una crítica, porque también muchos de los procesos de reforma y modernización en nuestros países se han asumido como moda, y lo que se asume como moda, moda es, y termina rápido, porque lo que más rápido pasa es una moda. Los procesos de reforma tienen que ser elección de conciencia, convicción, decisión, firmeza. Entonces, bueno, si gobierno electrónico, y mucha gente creyó en América Latina, muchos gestores públicos, que gobierno electrónico era traer muchas computadoras y servidores a las oficinas públicas. No, gobierno electrónico es poner esa tecnología al servicio de los ciudadanos para el acceso a los servicios públicos y a los trámites burocráticos. No podemos quedar simplemente en comprar los equipos tecnológicos para decir que compramos equipos. A eso hay que darle sustancia. No sé si aquí hay informáticos. Los informáticos tienen una máxima que dicen, bueno, a las computadoras, si le metes basura, basura saca. Y eso ha pasado mucho en nuestro país. No tenemos nada que meterle, no sacamos nada. Tenemos mucha basura para meterle, sacamos basura. Entonces, tecnología, pero para facilitarle a los ciudadanos la vida en su relación con la administración pública. Gestión para resultados. Ya no se trata de que yo diga que lo estoy haciendo bien, me están midiendo. Y existen todos los sistemas de mediciones. Tengo algunos cuestionamientos, algunos sistemas de mediciones, y es que lo hacen por allá en unos cuartos fríos, sin bajar al país, y después vienen a imponer unos indicadores. No, vamos a construir los indicadores en nuestro propio país. No me venga a imponer indicadores, y por lo menos háblame de un proceso científico para construir indicadores. Eso sí, ayúdame en eso, pero no me traiga los indicadores, porque esos enlatados luego no me van a servir para nada. Pero nos están midiendo. Y aunque nos midan mal, nos están midiendo. A los funcionarios públicos en la región le huyen a la evaluación como le huye el mismísimo diablo a la cruz. No quieren saber de evaluación. Hay que evaluarnos porque nosotros estamos usando recursos del pueblo, recursos del Estado. Entonces tiene que saberse cómo se están empleando esos recursos. Por eso los modelos de gestión de calidad son importantísimos en esto. Mecanismos de gobernanza pública, ya eso lo hemos ido diciendo, la participación de la gente. Estos mismos de la participación ciudadana. Debates conceptuales, ya se ha retomado. El CLAT en esto ha estado haciendo un esfuerzo enorme. De hecho, nosotros hicimos un evento hace unos 3 años entre universidades,
y gobierno y Estado de Iberoamérica. Y sacamos conclusiones importantes. Y el evento que tenemos mañana, que empieza mañana y termina el viernes, es parte de esa conclusión. Ahora las escuelas tienen que sentarse también entre ellas a intercambiar experiencias. Los INAP, los centros de formación, las escuelas, etcétera. A intercambiar experiencias porque unos han avanzado más que otros, pero a proyectar acciones. ¿Cómo pueden los INAP, las escuelas de funcionarios públicos, contribuir más al proceso de transformación del Estado en América Latina? Proceso de reforma y modernización. Entonces yo pregunto, ¿realmente se hacen innecesarios los procesos de reforma y modernización en América Latina? No. Ahora es que son necesarios. Yo mismo respondo, ¿verdad? De manera interesada. Ahora es que son necesarios. Lo que pasa es que hay que hablar de un proceso de reforma y modernización con miras a la transformación del Estado. No podemos pretender tener mejores resultados, y aquí estoy parafraseando a Albert Einstein, obtener mejores resultados aplicando los mismos procedimientos. Tenemos que hacer las cosas de manera distinta, porque ¿saben qué? De lo contrario, los ciudadanos nos van a aporrear. Ya ustedes han visto que algunos los han aporreado del poder literalmente, ¿verdad? Literalmente lo han sacado del poder. Ahora resulta que con Twitter y mensaje de Facebook tumban gobierno. Eso ha ocurrido en el mundo, ¿eh? Piensen nada más. No vamos a poner ejemplos para evitar situaciones, porque la gente está ejerciendo la ciudadanía en la calle. Ya no se trata de la ciudadanía jurídica, ahora hablamos de la ciudadanía social. La combinación de ciudadanía jurídica, que es el planteamiento que está en la Constitución y que todo el mundo lo lee, pero nadie lo aplica. Y ahora vamos a la ciudadanía social. Eso que está en la Constitución, vamos a aplicarlo. Piensen en el mundo entero, vamos a poner ejemplos. Los indignados, el movimiento de los indignados en Europa. La primavera árabe en Medio Oriente. Occupy Wall Street en los Estados Unidos. Los movimientos por la paz en América Latina. Los movimientos indigenistas en América Latina. Es el mundo entero, que la gente está en la calle, y más vale que le pongamos caso, porque los gobernantes tienen la obligación de escuchar a esos ciudadanos y actuar en consecuencia, porque de lo contrario, el proceso de deslegitimación por no gestionar bien lo público va a tocar fondo, como ha tocado ya en algunos países. ¿Por qué? Porque la posición del ciudadano se ha redefinido. Hoy el ciudadano sabe lo que le corresponde frente al Estado. Hoy él sabe, él está consciente. Bueno, la tecnología de la información y la comunicación, para eso sí que ha servido. Porque es que tú te das cuenta de lo que está pasando en el mundo entero con tan solo manipular el celular. ¿Sabe lo que está pasando en el mundo entero? Ya no hay que contarte nada, ya tú no tienes que viajar. Tú te das cuenta lo que está pasando en el mundo entero y eso te abre los ojos, eso te despierta. Eso está ocurriendo en el mundo. Pero además estamos construyendo el Estado social y democrático de derecho. Estas tres cláusulas son determinantes. Lo social, el Estado tiene que ir en protección de esos ciudadanos y de manera particular los menos favorecidos. En protección y en defensa de los más pobres. Eso es una obligación del Estado. Por más lo que dijo el neoliberalismo, el Estado tiene la obligación de proteger socialmente a su gente. Y la salud tiene que ser pública, la educación tiene que ser pública. Eso por un lado. Por otro lado, el Estado tiene que respetar, el gobierno tiene que respetar los principios de la democracia. Sin democracia no hay Estado, no hay nada. Y ya decíamos que el Estado tiene que ceñirse, los funcionarios públicos tienen que ceñirse al principio de legalidad, al derecho, a la norma establecida. ¿Por qué? Porque ahora no solo hay derechos. Lean todas las constituciones modernas. No solo te plantean tus derechos, te plantean también las garantías de esos derechos. Por ejemplo, una garantía, el recurso de inconstitucionalidad. Moderno, porque el habeas corpus eso es viejísimo. Otra garantía, la acción de habeas data, para proteger los datos íntimos de la persona y que no ande la gente haciendo con ellos lo que le dé la gana por ahí. La acción de amparo, para buscar
ante la justicia la protección de mis derechos ante amenaza o violación concreta de mis derechos fundamentales. Todo eso está en todas las constituciones. Entonces la administración pública tiene que organizarse para materializarlo, para llevarlo a la práctica. El Estado del siglo XXI debe tener una visión integral de la reforma. No podemos reformar el Estado de manera atomizada. Tiene que haber un enfoque sistémico. Tenemos que tomar todo en cuenta y tiene que haber participación ciudadana activa, protagónica y efectiva para que haya continuidad de Estado. ¿Cómo va a haber continuidad de Estado si los primeros que no apoyan lo que estamos haciendo son los ciudadanos? Le da lo mismo cuando venga un nuevo gobierno y tire todo por la borda. Cuando comprometes a la sociedad, y en la República Dominicana podemos dar testimonio de esto, las reformas de los últimos 10 años han sido con la participación de la gente. Por eso hemos logrado, en materia de gestión pública, subir en los indicadores, porque ha sido sostenida, pero con involucramiento de los distintos sectores sociales. Reformar para transformar, no es para hacer paño con pasta, no es dar un pañito con pasta, es transformar la institucionalidad pública y transformar la mentalidad de los ciudadanos y de los servidores y funcionarios del Estado. Esa es la reforma del siglo XXI. Un Estado presente, un Estado que cumpla con sus funciones. A esto se le llama el regreso del Estado. El neoliberalismo hizo huir al Estado. El Estado social y democrático de derecho hizo regresar al Estado. Desarrollo sostenible y sustentable, haz todo lo que tú quieras. Si no me detiene la destrucción medioambiental, si no me protege el ecosistema, si no minimiza los efectos del cambio climático, no hay desarrollo. ¿Desarrollo para dónde? Si no lucha de manera efectiva contra la delincuencia, no hay desarrollo. Porque la gente va a perder lo más preciado para el desarrollo, la libertad de acción. Y la verdad es que en nuestra región la gente ya ni siquiera quiere salir a la calle. Hemos perdido por el momento la batalla contra el crimen. Ojalá y nos recompongamos para ganar la batalla, porque hay que ganarla, porque de lo contrario no sabemos lo que nos viene. Políticas públicas incluyentes. Sí, la mujer, el rol de la mujer no puede seguir siendo regateado. La lucha por los derechos de las mujeres no debe ser simplemente un discurso. Tiene que ser una praxis diaria y tiene que ser el resultado de un convencimiento. Y eso tiene que convertirse en una política de Estado, no en un decir, en una política en práctica. Los derechos de los indígenas tienen que ser un hecho concreto, tienen que ser protegidos. Los derechos de las personas con dificultades motoras también tienen que ser atendidos de manera adecuada. Y la lucha contra la pobreza tiene que darse. La equidad distributiva tiene que darse, porque de lo contrario no hay desarrollo sustentable y la administración pública tiene un rol que jugar en esto. Bueno, hay que fortalecer el derecho público, tanto el derecho constitucional como el derecho administrativo. Sin derecho constitucional sólido, sin derecho administrativo sólido, sin una administración de justicia efectiva, no hay posibilidad de avanzar en ninguna parte del mundo. Sé que el tiempo ya me está ganando, Leonel, voy a acelerar bien el paso. Y la administración pública del siglo XXI tiene que garantizar seguridad jurídica. No puede haber reforma y modernización del Estado y de la administración pública en América Latina si el tema de la seguridad jurídica no está presente. Fíjense que no estoy hablando en este momento de la seguridad ciudadana, que es otro nivel. Seguridad jurídica. Tanto los nacionales como los extranjeros tienen que sentirse protegidos por las normas. No puede ser que a cualquier funcionario le dé la gana de violar las normas y no pasa nada. No puede ser que estemos extorsionando a los inversionistas extranjeros, haciendo valer el cargo público, haciendo valer mal el cargo público que ocupamos. Entonces la seguridad jurídica es determinante. Planificación estratégica para el siglo XXI. ¿Podemos aplicar la misma planificación de la década del 60, del 70 y del 80? No, el mundo cambió. Lo que pasa es que ahora los procesos de transformaciones se dan demasiado rápido. Piensen nada más, piensen un poquito. Si la cosa toda se nos ha venido encima de un momento a otro, se nos ha acumulado. Ahora nosotros no tenemos capacidad para gestionar los cambios porque son demasiado rápidos. Entonces,
Tenemos que planificar bien. Tenemos que incorporar a la planificación el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la mitigación de los efectos de los desastres naturales, que no lo hicimos, y por cualquier cosa estamos vueltos locos y se muere más gente de la que debería morirse, porque tú no vas a poder controlar ya los efectos naturales, no lo vas a poder predecir, no lo vas a poder, lo que puede es ya mitigar impactos, pero ellos se van a dar. Lo que pasa es que si destruyes el medio ambiente, se van a dar y se van a dar, y los efectos van a ser mayores. Entonces nosotros tenemos que formar a nuestra gente en temas de contingencia, enfrentamiento de desastres naturales, que no estamos preparados en América Latina. Cualquier inundación nos acaba con todo. Cualquier inundación, aquí ustedes son testigos de eso. Cualquier desborde de un río nos acaba con todo. Es que no nos hemos preparado para nada en materia de desastres naturales. Entonces, la planificación del siglo XXI tiene que tomar en cuenta esto. Organización y fortalecimiento institucional. Sí, si no organizamos la administración pública, si seguimos trabajando a lo loco, no vamos a ninguna parte. Porque la organización viene dada por una estrategia nacional de desarrollo y una constitución política. Así se organiza el Estado y la administración pública, desde ahí. No hay que decir que el Estado debe tener tal tamaño, no, el Estado debe tener el tamaño que debe tener. ¿Cuál es el tamaño que debe tener? Lo que diga la Constitución y lo que digan las leyes, punto. Hoy si la Constitución dice que tiene que haber un servicio de protección medioambiental, yo no voy a crear una institución para proteger el medio ambiente, para trazar las políticas y las acciones, porque el Estado no puede ser grande. Es una locura, fue una locura lo que nos impusieron entre la década del 80 y el 90. Eficiencia y efectividad de los servicios públicos y los trámites, desarrollar indicadores, gestión para resultados. Tenemos que dar resultados, no es hablar, no es decir, es que yo tengo que dar mis resultados, pero pensar en que esos resultados se conectan con una estrategia de desarrollo, no es simplemente por cumplir con una función, es además de cumplir una función, porque estoy contribuyendo al desarrollo del país. Innovación, los modelos de gestión de calidad. Ya no se concibe un administrador, un gestor público en el siglo XXI que no sea innovador. La innovación es un sello distintivo de la administración pública en el siglo XXI. Profesionalización, mérito, ética y formación. Esta es una especie de cuarteto que no se puede soslayar ninguno. Hay que organizar los cargos públicos, hay que describir los cargos, hay que valorar los cargos, hay que formar a la gente en función de los cargos, hay que asignar salario en función de la complejidad y el trabajo. No le podemos pagar a todo el mundo igual, al que hace y al que no hace, porque eso desestimula. Tiene que establecerse un régimen de incentivos, tiene que haber evaluación del desempeño de los empleados públicos. Esto es un sistema integral de profesionalización de la función pública. Comunicación entre Estado y universidad, ya por fortuna estamos intentando hacer. Transparencia y control de la administración pública. Hoy estamos hablando del buen gobierno, hoy estamos hablando del gobierno abierto. Un gobierno abierto es un gobierno transparente, un gobierno con participación ciudadana y un gobierno de colaboración. Colaboración entre el propio Estado, colaboración del Estado con los ciudadanos y colaboración del sector privado con el Estado. Y bueno, y si vamos a seguir con las políticas fiscales, que esas políticas fiscales sean... Perfecto, me viene muy bien, yo pensé que estaba peor. Si esas políticas fiscales no son para políticas sociales, olvidémonos de eso, porque parecería que las reformas fiscales en América Latina es para hacer ricos a funcionarios públicos. Cobran más impuestos y hay menos servicios, o los servicios son de menor calidad. Ojo con eso, eso es lo que tiene a la gente en la calle, porque resulta que los servicios públicos no son gratuitos nada, como dice la Constitución. No son gratuitos y nunca lo serán. Lo que no te deben es cobrar cuando tú vas a un hospital. Pero ¿tú sabes por qué no te deben cobrar cuando tú vas a un hospital público? Porque ya te han cobrado. Donde único tú pagas antes de que te entreguen es en el sector público. Porque en el sector privado, si tú vas a comprar una computadora, tú te llevas tu computadora y pagas. Si es a crédito, bueno, da un inicial y sigue pagando. En el sector público
Todos pagamos impuestos, aunque nunca utilicemos los servicios públicos. Hay gente que nunca ha ido a un hospital público, pero le cobran los impuestos. Y aquí, creo que aquí solo rescato lo de la humanización de la gestión pública, humano ante todo. Con funcionarios públicos prepotentes, nos jodimos todos, porque nos olvidamos de la gente y trabajamos es para la gente. El proceso de reforma en el siglo XXI tiene que tener en cuenta la humanización de la administración pública. Verdaderos servidores públicos, con vocación de servicio, con compromiso ciudadano. La lucha por la paz. Si no hay paz, no hay nada. Protección del ecosistema. Pero miren esto, la administración pública como un instrumento de integración de América Latina. ¿Saben por qué fracasan las cumbres? ¿Saben por qué fracasan las convenciones internacionales? Los acuerdos, las declaraciones de todos estos organismos que tenemos. Porque no toman en cuenta el tema de gestión, no toman en cuenta el tema de la institucionalidad pública, no toman en cuenta el tema del empleado público. Y creen que esas declaraciones se van a aplicar a sí mismas. Somos nosotros que tenemos que aplicarlo. Si nosotros no estamos preparados para eso, nunca se va a aplicar. Y aquí concluyo comentándole que las tendencias del siglo XXI en materia de reforma y modernización de la administración pública, conectado con todo lo que hemos dicho anteriormente, diálogo entre Estado y los centros académicos, la ciencia, la investigación y la gestión del conocimiento al servicio del desarrollo nacional, al servicio de los planes institucionales, ejercicio de la ciudadanía plena, demandas y protestas, eso es lo que está, y tenemos que prepararnos para gestionarla. Hoy no se le puede entrar a plomo y a bomba a los ciudadanos que están protestando en la calle. Estos son otros tiempos. Hay que dialogar con ellos, hay que negociar con ellos. Crimen organizado y seguridad ciudadana. La prevención y la gestión de crisis. Claro, no pudimos prevenirla, ahora tenemos que gestionarla. Y lo peor es cuando tú tienes que gestionar crisis. Porque los recursos no alcanzan nunca. Y tienen que hacer más con menos. Porque el Estado tiene más demanda, los ciudadanos están más conscientes, pero hay menos recursos para operar como consecuencia de la crisis. Lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas. Todo ese dinero que malos funcionarios públicos corruptos que en América Latina se roban, van en detrimento de los servicios a los ciudadanos. Es así, esa es la fórmula sencilla. A mayor corrupción, mayor pobreza. Hay una relación directamente proporcional en esto. Hay que alinear el discurso político con la acción de la administración pública. No puede ser que los políticos sigan hablando una cosa y desde la administración pública hagan otra. Llegan al poder con un programa de gobierno y desde que llegan se olvidan de ese programa de gobierno. Los ciudadanos están cansados de eso, ¿eh? Y bueno, y el diálogo entre político y gerente. Y este es un buen tema para concluir. Miren, esto se lo dejo para que ustedes simplemente lo lean. Esto va a quedar acá. No puede haber enemistad entre los niveles técnicos y los niveles políticos de la administración pública. Lo que tiene que haber es sinergia, tiene que haber diálogo, tiene que haber comunicación, tiene que haber combinación de acciones, porque cada uno tiene su función. El técnico le criticaba al político que se creía el dueño de la administración pública y no escuchaba a nadie. Pero también es cierto que cuando el político se abrió, el técnico creyó que la administración pública era suya y que las decisiones las iba a tomar él. El técnico que cree que está para tomar decisiones en la administración pública está equivocado. El político que cree que va a tomar buenas decisiones sin escuchar a los técnicos está equivocado. Entonces, hay que estar. Se le ha dedicado muchas páginas y muchos libros a esta cuestión, administración y política. Tiene que haber una combinación, tiene que haber un diálogo permanente y tiene que haber una complementación. Porque ese alto gobierno tiene que prepararse. ¿Dónde fue que lo vi? Aquí abajo. Ese alto gobierno tiene que estar preparado para poner en ejecución las políticas públicas. Y prepararse para poner en ejecución las políticas públicas implica escuchar a los técnicos,
que ven esta cosa sin apasionamiento partidario, sin apasionamiento político. Pero el técnico tiene que entender al político. El político tiene que dar resultados rápidos. Pero también el político tiene que entender que debe crear la base para el desarrollo sostenible. No se trata simplemente de apagar fuego. Apaga el fuego, pero también trabaja estratégicamente. He sido rápido. Yo espero que por lo menos haya podido transmitirle el mensaje. Y se lo dejo como moraleja. El mensaje es: América Latina ha sufrido muchas dificultades. América Latina avanza, está demostrado. Pero también América Latina tiene una agenda para la transformación del Estado desde una perspectiva reformadora y desde una perspectiva modernizadora. Ojalá y que cada uno de nosotros tome parte en esta agenda y contribuya con su propio país a la solución de los grandes problemas que son los que en definitiva legitiman a los políticos y legitiman a los técnicos. Muchísimas gracias.